de los accidentes laborales están relacionados con el consumo de sustancias. Además, se ha determinado que se triplican las bajas laborales y el ausentismo provocado por el consumo de estas sustancias. Hace más o menos ya más de 2 décadas se ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo como un problema de salud pública y un problema a nivel del ámbito laboral. Más o menos en los últimos 24 años, el consumo de esta sustancia, de la marihuana, se ha multiplicado y el porcentaje de adolescentes que perciben que el consumo de esta droga como que fuera perjudicial ha disminuido. Sin embargo, cada año se evidencia que los efectos de esta sustancia son cada vez peores de los que generalmente se ha considerado. Solo 1 de cada 8 personas que necesitan tratamiento con respecto al consumo de drogas lo recibe, lo cual es un porcentaje muy pequeño en comparación a las personas que llegan a tener este tipo de problemas por consumo de sustancias. Recordemos que nosotros clasificamos las drogas por sus efectos en el sistema nervioso central o en el cerebro. Y las drogas generalmente actúan de 3 maneras. La primera es estimulando, la segunda es deprimiendo y la tercera es perturbando. Estimulando debido a que producen euforia, desinhibición, agresividad, menor control emocional, irritabilidad. Uno de los ejemplos de esto es la nicotina del tabaco. Otra de los efectos es deprimiendo, porque disminuyen la apreciación de los estímulos externos, van a provocar mayor relajación, sedación y apatía. Uno de los ejemplos es el alcohol. Y en este último grupo, el de los tipos de droga que perturban es aquellas que provocan distorsiones de las sensaciones, alteran el estado de ánimo y los procesos del pensamiento, inclusive pueden provocar alucinaciones. Y el ejemplo de ello es la marihuana. Entonces, la marihuana, como nosotros hemos escuchado, es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y semillas de una planta que se conoce como cáñamo o cannabis. Hay varios tipos, pero este del cannabis es el más frecuente. Existen diferentes formas de consumo de esta sustancia. La mayoría de ellos la fuman, lo preparan como un cigarrillo, también en pipas, y también se puede usar en la preparación de algunos alimentos, en tés, sobre todo en algunos que se mencionan como medicinales, y a menudo se van a mezclar también con alimentos como galletas, dulces, pastelillos, entre otros. Cuando estos se mezclan con algún tipo de alimento, su efecto en el cuerpo es más duradero que cuando una persona fuma este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona cuando fuma la marihuana, esta pasa rápidamente al pulmón y del pulmón se va al torrente sanguíneo o a la sangre y llega hacia el cerebro. En el cerebro es básicamente las funciones o los efectos que esta droga tiene, pero también actúa en otros órganos. Afecta a diferentes regiones, sobre todo aquellas que influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración y la percepción del tiempo y el espacio. Pero más de estas funciones cerebrales, también va a afectar otras partes del cerebro que van a alterar el equilibrio, la postura, la coordinación y el tiempo de reacción. Generalmente tenemos 2 tipos de efectos de esta droga. Hay efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. A corto plazo, la mayoría o muchas de las personas van a experimentar una euforia placentera, una sensación de relajación y otras personas pueden presentar también mayor percepción sensorial. Por ejemplo, colores más brillantes, aumento de la risa, alteración de la percepción del tiempo, un aumento de apetito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las experiencias placenteras no son de ningún modo universales o no van a ocurrir para todas las personas de la misma manera. Hay personas que en vez de relajación y euforia van a sentir miedo, ansiedad, pánico u otros trastornos. Esto va a depender bastante de la dosis administrada, de la frecuencia del consumo y también de la edad de la persona en qué tiempo esté consumiendo este tipo de drogas. Hay también efectos a largo plazo. Se ha determinado en la actualidad que
Afecta al cerebro, pero sobre todo al desarrollo cerebral. Reduce las capacidades mentales para pensar, memorizar y aprender. Hay varios estudios que demuestran estos efectos en el organismo, pero uno de ellos, el más importante, es aquel que demuestra que las personas que empezaron a fumar marihuana durante la adolescencia en forma constante perdieron un promedio de 8 puntos del coeficiente intelectual entre los 18 y los 38 años de edad. Las capacidades mentales de estas personas que consumieron drogas a edades tempranas y de manera habitual no se restauran completamente si ellos dejasen de fumar o de consumir este tipo de droga en la edad adulta. Hay también muchos efectos respiratorios. Este tipo de droga, la marihuana, al igual que fumar, por ejemplo, el tabaco común que conocemos, va a provocar efectos similares. Irrita toda la vía respiratoria, iniciando desde la parte de la garganta, eh, los bronquios y los pulmones, además que contiene altos niveles de alquitrán y sustancias químicas volátiles similares a las del humo del tabaco, lo que aumenta la preocupación por efectos adversos como cáncer o enfermedades pulmonares de tipo obstructivas, que con el paso del tiempo van a limitar la función de nuestros pulmones. También tiene efectos a nivel del corazón. Una persona que fuma marihuana, a los pocos minutos la frecuencia cardíaca o la velocidad del corazón se acelera o aumenta. Generalmente es de 70 a 80 latidos por minuto o normalmente, pero aumenta a veces inclusive al doble de su capacidad. Por ello es que los datos sugieren que existe un riesgo de sufrir un ataque cardíaco de una persona en la primera hora después de fumar marihuana 5 veces superior a una persona que no ha fumado este tipo de sustancias. Otro de los efectos igual cardiovasculares es que puede bajar la presión arterial, lo que se conoce como hipotensión. Entonces, al bajar la presión arterial puede provocar vértigos, mareos, lo cual puede aumentar el riesgo de sufrir alguna caída o algún desmayo y provocar alguna lesión. Existen otros efectos comprobados, ya que algunos estudios han demostrado un vínculo claro entre el consumo de la marihuana en la adolescencia y un mayor riesgo de contraer un tipo de cáncer en específico, el testicular. Predominantemente este efecto aparece en hombres jóvenes. Es por ello que no se relaciona el tiempo del consumo de la marihuana con los efectos que éste tiene, sino que puede haber un poco tiempo de consumo y pueden existir este tipo de efectos adversos. Ahora, ¿el consumo de la marihuana puede afectar nuestra capacidad de conducción? Pues la marihuana, como lo mencionamos, afecta ciertas partes del cerebro que alteran lo que es coordinación, postura, movimiento y también obviamente el juicio, la motricidad y los tiempos de reacción. Hay varios estudios que han demostrado que existe una relación entre la concentración de, de la marihuana en la sangre y el deterioro de la capacidad de conducir de una persona. Además, eh, que se ha visto entre una de las drogas más comunes que se encuentra en este tipo de algún accidente automovilístico, sobre todo es el alcohol, pero la droga ilegal que con mayor frecuencia se encuentra, pues es la marihuana. Ya, hay varios, a veces mitos acerca de si la marihuana puede o no puede llegar a causar algún tipo de adicción. Sin embargo, se ha comprobado que al momento existe mm, una relación grande entre el consumo habitual y temprano de la marihuana con respecto al desarrollo de la adicción. Entonces, prácticamente se convierte en una adicción cuando la persona no puede dejar de consumir la droga, aun cuando interfiere con muchos aspectos de su vida social, laboral, educativa, entre otros. Entonces, los estudios señalan que actualmente 1 de cada 6 personas puede presentar un trastorno de adicción si el inicio, sobre todo si el inicio fue a edades tempranas o en la adolescencia. Actualmente se ha visto que el consumo de estas sustancias cada vez, la cantidad o la concentración de la sustancia es cada vez más potente en todos
eh, en todos los productos que se están consumiendo, ¿sí? Entonces, esto ha ido cambiando con el paso de los años, pero actualmente esta concentración de este tipo de droga se ha visto que se ha ido incrementando. Esto hace que exista una cierta preocupación debido a las consecuencias que puede existir el consumo de esta sustancia, sobre todo para quienes recién inician con el consumo de la misma. Ahora, existen muchos efectos que tenemos tanto en la vida laboral, en la vida educativa, con respecto al consumo de la marihuana. Los estudios sugieren conexiones entre el consumo de la marihuana y efectos adversos en el trabajo, como lo mencioné, mayor riesgo de lesiones o accidentes y ausentismo laboral. Un estudio halló que los empleados que habían tenido resultados positivos de marihuana en análisis de orina realizados para detectar drogas previo a que accedieron a un empleo, tuvieron 55% más accidentes industriales y 75% más ausentismo en comparación de quienes arrojaron resultados negativos para el consumo de esta sustancia. Muchas veces no existen estos estudios comparativos entre grandes poblaciones que nos demuestren en realidad el efecto que existe en la población trabajadora. Sin embargo, ya hay estos análisis que nos demuestran esta comparación entre población que no ha tenido consumo de sustancias y pues población que tiene muy probablemente de manera habitual algún consumo de droga. Ahora, vamos a ver si es que existe alguna relación entre el consumo de la marihuana y otros trastornos, sobre todo los psiquiátricos. Existe al momento varios estudios que han demostrado que o han relacionado el consumo de la marihuana con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, como la psicosis, la depresión, la ansiedad y vinculados a otros trastornos por consumo de otras sustancias u otras drogas. Esto siempre va a variar dependiendo del tipo de consumidor, es decir, si es un consumidor experimental, si es un consumidor habitual de este tipo de drogas, del inicio del consumo, de factores genéticos que ya se han visto influenciados cuando existen este tipo de trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia, entre otros, y de algunos datos importantes, sobre todo que varían de persona a persona. Pero ya se ha visto que existe una relación entre estos dos tipos de trastornos, el consumo de la marihuana y trastornos psiquiátricos. Existen varios tratamientos al momento disponibles para personas que consumen este tipo de sustancias. Si bien es cierto, no se utiliza medicamentos tan habitualmente como en el consumo de otras drogas, como por ejemplo cuando existe consumo de alcohol o consumo de tabaco, generalmente el tratamiento en este tipo de problema o de abuso de sustancia es a base de terapia psicológica o terapia cognitivo-conductual que se conoce. A pesar de que la terapia se ha visto muy efectiva, también hay muchos casos de reincidencia de este tipo de patología, sobre todo cuando existe ya un síndrome de abstinencia. Recordemos que el síndrome de abstinencia son todos los signos y los síntomas que se manifiestan cuando una persona deja el consumo de la sustancia como tal. Ahora, recordemos acá, nosotros habíamos recalcado la vez anterior esto. Cuando nosotros hay dos opciones para nosotros realizar una atención de las personas que tienen algún problema del consumo de sustancias, no únicamente la marihuana. Uno de ellos, cuando no es por emergencia, sino es para una atención, para una consulta, es llamando a la línea 171 opción 2 para solicitar asesoría y posteriormente agendamiento médico. Y en el caso de emergencia, es decir, en el caso de que exista intoxicación por alguna de estas sustancias, pues al 911 para que traslade a la persona a un centro de salud cercano y pues pueda controlar la situación o la intoxicación que existe en ese momento. Sí, entonces recordemos estos datos. Listo. Muchas gracias, chicos. Coméntenme, ¿alguna pregunta, alguna duda? Silencié por ahí unos micrófonos que estaban un poquito fuertes. Doc, tal vez algunas recomendaciones para evitar
el uso de este tipo de sustancias? Bueno, sobre todo este tipo de sustancias es muy frecuente que se utilice. Se ha determinado que más o menos más del 30% de la población en algún momento utilizó ya este tipo de sustancias. Entonces, al igual que otro tipo de sustancias, hay que evitar cualquier tipo de droga, pues se ha demostrado que la asociación de una con otra, ya sea el alcohol, el tabaco, la marihuana, aumenta el riesgo de que uno con el tiempo pueda consumir este tipo de drogas de manera habitual. Entonces sí se recomienda que este tipo de cosas, por ejemplo, el consumo de algún tipo de sustancia se vea limitado, pues ya se ha visto que existe esa relación de consumo entre una y otra sustancia. Eso ayuda bastante. También recordemos que les mencioné que el consumo de esta sustancia ha ido incrementando en los últimos tiempos y muchos de ustedes pues ya tendrán sus hijos adolescentes y obviamente el riesgo en esa edad es mucho mayor que en una persona por sobre los 30, 40, 50 años, aunque es habitual, pero no es tan frecuente como una persona adolescente. Entonces esa parte también hay que controlar bastante, sobre todo la edad de inicio de este tipo de sustancias. Y pues en este tipo de capacitaciones que intentamos nosotros dar a conocer los efectos adversos que no solo son tal vez como a veces pensamos a nivel psicológico, alucinaciones, euforia, ese tipo de cosas, sino que tienen efectos a largo plazo y que debemos aprender a reconocerlos para evitar en un futuro las posibles consecuencias que puedan existir derivados del consumo de estas sustancias. Doctora, buenas noches. Últimamente se habla mucho del cannabis medicinal. ¿Qué relación tiene con la marihuana en sí? O sea, ¿es perjudicial o ya está procesado de tal manera que no afecte a las personas? Porque cada Eh, vez se generaliza más este consumo. Hay muchos, inclusive médicos, que recomiendan el uso. Hay una parte importante aquí. Hay dos partes. La primera es que el consumo de la marihuana como tal no se utiliza de manera medicinal, pero sí el consumo de una sustancia que tiene la marihuana, ¿sí? Entonces, es una sustancia específica de la marihuana que se procesa y se elabora como medicamento. Por ejemplo, está autorizado en muchas ciudades de Estados Unidos el consumo de esta sustancia, pero no es como tal la marihuana, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Sino es un compuesto de esta planta de la marihuana que va a ejercer su efecto beneficioso en muchas de las enfermedades, pero también son enfermedades específicas. Entonces ya se ha demostrado que son para enfermedades claves, por así decirlo, en las cuales tendría un efecto beneficioso, más no de manera general en muchas de las enfermedades que ahora queremos tal vez que se fume la marihuana para, no sé, algún dolor muscular, para ese tipo de cosas, no está todavía aprobado. Entonces, como les menciono, no es el uso de la marihuana como tal, es el uso de uno de los compuestos de esta planta que una vez procesada se puede utilizar para muy pocas y específicas enfermedades, ¿sí? Entonces, sí está autorizado ya por Estados Unidos ya el consumo de este producto en específico, pero no como tal de la marihuana, ¿sí? Porque tiene muchos efectos adversos como tal. Y obviamente el problema del riesgo de la adicción, como ya lo vimos. Gracias, doctor. Tal vez alguien más una pregunta. Listo, creo que no. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Esperamos que les haya servido. Muchas Muchas gracias, chicos, a gracias. todos ustedes. Que Gracias. tengan una buena noche. Listo, Cualquier podemos cosa, dar por ya saben. concluido. Muchas gracias. Y que tengan una buena noche Gracias. todos. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. buenas Gracias. noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, gracias. Gracias, una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.